Karl Otto Koch e Ilse Koch, el imperio de la depravación en Buchenwald. 5 de abril de 1945. Las tropas estadounidenses de la Tercera División Blindada avanzan hacia el complejo de Buchenwald. El hedor llega antes que la vista. Es un olor que los soldados nunca olvidarán, una mezcla de carne quemada, excrementos humanos y algo más profundo, más antiguo, el olor de la muerte industrial. El coronel William Quinn es el primer oficial de alto rango en entrar al recinto. Ha luchado desde Normandía, ha visto combate en las Ardenas, ha presenciado la brutalidad de la guerra moderna. Nada lo ha preparado para esto. Montañas de cadáveres apilados como leña, barracones donde seres humanos, reducidos a esqueletos vivientes, lo miran con ojos que ya no parecen capaces de procesar esperanza. Hornos crematorios todavía tibios. Y en el centro administrativo, algo que lo deja completamente desconcertado. Evidencia de un nivel de corrupción y depravación personal que va más allá incluso de los estándares del horror nazi. Porque Buchenwald no era solo un campo de concentración. Durante años había sido el feudo personal de un hombre y una mujer que convirtieron el asesinato masivo en una empresa comercial privada, el sufrimiento humano en diversión personal y la muerte en negocio familiar. Y lo más inquietante, no fueron los aliados quienes los detuvieron, fueron las propias SS. En los archivos capturados, Quinn encuentra expedientes que revelan una historia que desafía la comprensión. Karl Otto Koch, comandante de Buchenwald, no fue ejecutado por crímenes contra prisioneros. Fue ejecutado por robar a las SS. Su esposa, Ilse Koch, no fue arrestada por supervisar torturas. Fue arrestada por malversación de fondos. El Tercer Reich, un régimen construido sobre el asesinato industrial, tenía estándares sobre qué tipo de robo era aceptable. Matar judíos y obtener ganancias para el Estado, perfectamente legal. Matar judíos y quedarse con las ganancias personalmente, crimen capital. Es una distinción tan obscena que el cerebro se rebela contra su propia lógica. Los documentos cuentan la historia de un matrimonio que construyó un imperio de sadismo y codicia dentro del sistema de campos de concentración. De fiestas donde guardias de las SS se emborrachaban mientras prisioneros eran torturados para su entretenimiento. De una colección de pantallas de lámparas hechas con piel humana tatuada. De una operación de contrabando tan elaborada que desviaba millones de Reichsmarks destinados al esfuerzo de guerra. Y cuentan la historia de cómo ese imperio colapsó no por horror moral, sino porque Karl Otto Koch cometió el pecado imperdonable en el Tercer Reich. Hizo que las SS se vieran mal. El general Dwight Eisenhower visitará Buchenwald días después. Ordenará que las tropas estadounidenses cercanas sean traídas para presenciar los campos. Queremos que tengamos testigos, dirá. Queremos pruebas irrefutables de estas atrocidades. Pero las atrocidades de Buchenwald tienen capas. Está el horror obvio, el asesinato masivo, la tortura sistemática, la deshumanización industrial. Y luego está el horror más profundo, más inquietante, que dentro de ese sistema de muerte, dos individuos lograron crear su propio reino personal de depravación, que era extremo incluso para los estándares nazis. Esta es la historia de Karl Otto Koch e Ilse Koch. Los señores de Buchenwald. El comandante que robó a los muertos. La esposa que coleccionaba piel humana. La pareja que hizo del genocidio su negocio familiar. Y la pregunta que su historia plantea es más aterradora que cualquier respuesta. Si el Tercer Reich consideraba que estos dos habían ido demasiado lejos, ¿qué dice eso sobre el abismo en el que todos habían caído? Esto es Buchenwald, y es más oscuro de lo que imaginas.
Capítulo 1. El ascenso del burócrata sádico. Darmstadt, Alemania, 2 de agosto de 1897. Karl Otto Koch nace en una familia de clase trabajadora. No hay nada en su infancia que prediga el monstruo que se convertirá. Hijo de un oficinista, educación básica, aspiraciones modestas. Es el tipo de biografía temprana que podría describir a millones de alemanes de su generación. Pero hay señales, pequeñas, fáciles de pasar por alto, pero están ahí. Sus maestros lo describen como disciplinado pero cruel con los más débiles. Hay incidentes con animales que preocupan a los vecinos. Una vez, a los 11 años, es sorprendido torturando lentamente a un gato callejero. Cuando se le pregunta por qué, responde con una franqueza inquietante. Quería ver cuánto tiempo tardaría en morir. No muestra remordimiento, solo curiosidad científica fría sobre el sufrimiento. En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Koch tiene 17 años. Se alista inmediatamente. No por patriotismo ardiente, sino porque la guerra ofrece algo que la vida civil no puede: la oportunidad de ejercer poder sobre otros sin consecuencias. Sirve en el frente occidental. Su registro militar es competente pero no distinguido. Alcanza el rango de sargento. Recibe la Cruz de Hierro de segunda clase, la condecoración común otorgada generosamente. Pero hay notas en su expediente que son reveladoras. Un oficial superior escribe: el sargento Koch es eficiente en mantener disciplina, aunque sus métodos ocasionalmente exceden lo necesario. Los hombres bajo su mando lo temen más que lo respetan. Otro: Koch muestra entusiasmo particular por las ejecuciones de desertores. Se ofrece como voluntario para escuadrones de fusilamiento con frecuencia inusual. No son críticas formales. En el contexto de la carnicería de la Primera Guerra Mundial, la brutalidad era casi esperada, pero los patrones están ahí para quien quiera verlos. La guerra termina. Alemania está destrozada. Koch regresa a un país en caos económico, humillación nacional y convulsión política. Tiene 21 años, entrenado para la violencia, acostumbrado al poder absoluto sobre vida y muerte, y ahora se espera que encuentre un trabajo de oficinista. No puede, no quiere. La vida civil le parece una jaula. Durante los años 20, Koch deriva entre empleos marginales. Trabaja brevemente en un banco, es despedido por apropiación indebida de fondos de menor cuantía. Intenta el comercio, fracasa. Se casa con una mujer llamada Alma. El matrimonio es infeliz desde el principio, divorciado en 2 años. Es en esta deriva sin propósito que Koch descubre algo. Tiene un talento para la burocracia violenta. No es un líder carismático. No es un orador persuasivo. No tiene la visión ideológica de los verdaderos creyentes nazis, pero es meticuloso, es despiadado y tiene 0 escrúpulos morales sobre qué órdenes ejecuta siempre que le den poder. En 1930, Koch se une al partido nazi. Número de membresía: 211.621. No es un viejo luchador de los primeros días. Es una revista que ve hacia dónde sopla el viento. Un año después, se une a las SS, y aquí, finalmente, Karl Otto Koch encuentra su vocación. Las SS en 1931 son todavía una organización relativamente pequeña, la guardia personal de élite de Hitler, pero están creciendo rápidamente y necesitan hombres dispuestos a hacer el trabajo sucio sin hacer preguntas. Koch es perfecto para esto. Su primera asignación significativa llega en 1934. Administrador en el recién establecido campo de concentración de Esterwegen. Es uno de los primeros campos, diseñado principalmente para prisioneros políticos, comunistas, socialdemócratas, disidentes varios.
Y aquí es donde Koch descubre su verdadero genio, el arte de la crueldad sistemática. Esterwegen no es todavía un campo de exterminio, es un campo de trabajo y reeducación, pero bajo la administración de Koch desarrolla características que prefiguran los horrores que vendrán. Koch implementa un sistema de castigos arbitrarios diseñados no para mantener orden, sino para quebrar psicológicamente a los prisioneros. Un hombre es golpeado brutalmente por tener las botas insuficientemente lustradas. Otro es puesto en confinamiento solitario por 3 semanas por mirar a un guardia directamente. Las reglas cambian constantemente, haciendo imposible la obediencia consistente. Es crueldad como sistema de control. Pero Koch no es solo sádico, es emprendedor. Descubre rápidamente que los campos de concentración pueden ser lucrativos. Los prisioneros tienen pertenencias cuando llegan: dinero, joyas, relojes, cualquier cosa de valor. Oficialmente, estos artículos deben ser catalogados y entregados al Estado. Pero Koch desarrolla un sistema donde una tarifa de procesamiento es sustraída antes de la entrega oficial. Es robo, técnicamente, pero Koch lo disfraza como eficiencia administrativa, y en el caos de los primeros campos, nadie está prestando mucha atención a los detalles financieros. Para 1936, Koch ha acumulado suficiente dinero del desvío de pertenencias de prisioneros para vivir considerablemente por encima de su salario de las SS. Tiene un apartamento grande en Berlín, conduce un automóvil caro, frecuenta restaurantes de lujo. Sus superiores notan su éxito financiero, pero lo atribuyen a inversiones inteligentes. Koch cultiva cuidadosamente esta imagen del oficial de las SS astuto en negocios. En realidad, está robando sistemáticamente a los prisioneros bajo su custodia, y entonces conoce a Ilse. La entrada de Ilse, la reina roja de Buchenwald. Dresde, 22 de septiembre de 1906. Margarete Ilse Köhler nace en una familia de clase media-baja. Su padre es supervisor en una fábrica, su madre, ama de casa. Es una infancia poco notable en los suburbios industriales de Dresde. Pero Ilse, desde joven, tiene ambiciones que exceden dramáticamente sus circunstancias. Es descrita por quienes la conocieron en su juventud como hermosa de manera llamativa, consciente de su efecto en los hombres y sin el menor escrúpulo sobre usarlos para avanzar. A los 16 años deja la escuela, no por necesidad económica, sino por impaciencia. La educación formal le parece una pérdida de tiempo cuando podría estar cultivando conexiones más útiles. Trabaja brevemente como bibliotecaria, luego como contadora en una oficina. Pero lo que realmente hace durante estos años es cazar, específicamente cazar un marido que pueda elevarla socialmente. Su primer matrimonio, en 1934, es con un hombre llamado Karl Kuhn, un oficial menor de las SS. El matrimonio dura menos de 2 años. Ilse lo encuentra insuficientemente ambicioso, insuficientemente brutal para su gusto. Porque Ilse Köhler tiene un secreto. Está excitada por la violencia. No es una figura que simplemente tolera la brutalidad por beneficio material. Activamente la disfruta. Hay testimonios de conocidos de este período que la describen asistiendo a mítines nazis no por convicción política, sino por la emoción de la violencia de las turbas. Una antigua compañera de trabajo recordó años después: Ilse regresaba de los mítines del partido con los ojos brillantes, casi febril. Hablaba sobre las peleas, los golpes a los comunistas, con una animación que nunca mostraba sobre nada más. Era como si la violencia fuera afrodisíaco para ella. Es esta característica la que la hace perfecta para Karl Otto Koch.
Se conocen en 1937 en un evento social de las SS en Berlín. Koch, ahora un comandante experimentado del sistema de campos con reputación creciente, está buscando nueva esposa después de su primer divorcio. Ilse, recién divorciada ella misma, está buscando un hombre con poder real. Es amor a primera vista, o más precisamente, es reconocimiento mutuo. Dos depredadores identificándose uno al otro. Un testigo de su noviazgo recordó: había algo perturbador en cómo se miraban. Karl hablaba sobre el trabajo en los campos, sobre castigos a prisioneros, y los ojos de Ilse se iluminaban, no con horror, con interés, con hambre. Se casan en 1937. Para su luna de miel, Koch la lleva a inspeccionar el campo de concentración de Sachsenhausen, donde está sirviendo temporalmente. Es la luna de miel perfecta para la pareja perfecta del infierno. En junio de 1937, Koch recibe su asignación más importante hasta la fecha, comandante del campo de concentración de Buchenwald, en construcción cerca de Weimar. Buchenwald será diferente de los campos anteriores, más grande, más permanente. Y con Ilse a su lado, Koch tiene planes para convertirlo en algo más que un simple campo de concentración. Va a convertirlo en su reino personal. La construcción de Buchenwald comienza en julio de 1937. Los primeros prisioneros, mayormente políticos y asociales, según la terminología nazi, son forzados a construir su propia prisión. Las condiciones son deliberadamente brutales desde el principio. Koch supervisa personalmente, asegurándose de que el ritmo de trabajo sea inhumano, las raciones insuficientes, los castigos por infracciones menores devastadores. Pero hay método en el sadismo. Koch está estableciendo el tono. Está dejando claro que Buchenwald será su dominio absoluto, donde su palabra es ley y la misericordia no existe. Ilse observa todo esto con fascinación creciente. Para finales de 1937, Buchenwald está operacional. Tiene capacidad para 10.000 prisioneros. Los barracones están superpoblados desde el primer día. El sistema de trabajo forzado está diseñado para extraer máxima productividad mientras mantiene a los prisioneros al borde de la inanición. Y Koch comienza a implementar su verdadera innovación, convertir el campo en una empresa comercial personal. El sistema funciona así. Cada prisionero que llega a Buchenwald debe entregar todas sus posesiones: dinero, joyas, relojes, ropa de valor, cualquier cosa. Oficialmente, estos artículos son catalogados y entregados al Departamento Central de las SS. En realidad, Koch ha establecido un sistema de clasificación dual. Los artículos de alto valor son divididos en dos categorías: aquellos que deben ser reportados y aquellos que pueden perderse en el procesamiento: oro, diamantes, moneda extranjera fuerte. Estos van a través de canales oficiales, pero con una tarifa de procesamiento sustraída. Artículos de valor medio, relojes, plata, joyas menores. Estos son vendidos privadamente por Koch a través de contactos en Weimar y más allá. Artículos de bajo valor. Estos son simplemente apropiados para uso personal del personal de las SS. Es un esquema de 3 niveles de robo institucionalizado, y las cifras son asombrosas. Para 1938, Buchenwald está procesando miles de prisioneros mensualmente. Cada uno trae algo. Los números se acumulan rápidamente. Los documentos capturados después de la guerra sugieren que Koch estaba desviando entre 50.000 y 100.000 Reichsmarks mensualmente. En dinero de hoy, millones de dólares. ¿Y qué hace con el dinero? Construye un imperio de lujo dentro del campo. La residencia del comandante en Buchenwald se convierte en algo sin precedentes en el sistema de campos.
No es simplemente funcional, es opulenta. Muebles franceses importados, vajilla de plata. Una bodega de vinos que rivaliza con la de los mejores restaurantes de Berlín. Caballos árabes pura sangre en los establos, y Ilse dirige todo esto como señora del feudo. Pero su papel va más allá de simplemente disfrutar el lujo. Ilse Koch se involucra activamente en las operaciones del campo de maneras que escandalizan incluso a oficiales endurecidos de las SS. Hay un incidente documentado de 1938 que captura perfectamente su naturaleza. Un grupo de prisioneros está trabajando en la expansión de los jardines alrededor de la residencia del comandante. Ilse sale, supuestamente para inspeccionar el progreso. Ve a un prisionero, un comunista alemán de nombre Richard Gritz, que según ella no está trabajando con suficiente vigor. Ordena a los guardias que lo golpeen. No es inusual. Los castigos arbitrarios son rutina en Buchenwald, pero entonces Ilse dice algo que deja a los guardias momentáneamente desconcertados. «Tráiganlo a los establos. Quiero verlo sangrar adecuadamente». Los guardias, entrenados para obedecer sin cuestionar, llevan a Gritz a los establos. Ilse los sigue, y durante los siguientes 20 minutos supervisa personalmente mientras Gritz es golpeado con látigos diseñados para caballos. No es ejecución, es tortura para entretenimiento personal. Gritz sobrevive apenas. Años después, en los juicios de posguerra, testificará: la Frau Koch no solo observaba, daba instrucciones específicas. Más fuerte, en las costillas. Quiero escucharlo gritar. Había algo sexual en cómo lo presenciaba. Sus mejillas estaban sonrojadas. Su respiración era rápida. Es un testimonio que hace que los transcriptores del juicio tengan que hacer pausas, porque lo que Gritz está describiendo es algo que va más allá de la brutalidad política o incluso del sadismo casual. Es la sexualización del sufrimiento humano. Y este no es un incidente aislado. Múltiples sobrevivientes de Buchenwald testificarán sobre el comportamiento de Ilse Koch, sobre cómo patrullaba el campo a caballo, usando botas de montar y un látigo, golpeando a prisioneros al azar, sobre cómo seleccionaba prisioneros jóvenes y atractivos para inspecciones especiales que dejaban a los hombres traumatizados y sangrando, sobre cómo, en al menos 3 ocasiones documentadas, ordenó que prisioneros fueran ejecutados porque sus tatuajes eran artísticamente interesantes, y ella quería preservarlos. ¿Preservarlos como qué, exactamente? Se volverá claro más tarde, y cuando se revele, el mundo se horrorizará de maneras que el horror general del Holocausto casi no logra provocar. Porque es una cosa procesar el asesinato industrial masivo. Es conceptualmente abrumador, pero abstracto en su enormidad. Es otra cosa completamente diferente confrontar el hecho de que una mujer ordenaba matar a seres humanos para usar su piel como decoración. Pero todavía no hemos llegado ahí. Estamos en 1938, y el imperio de Koch e Ilse apenas está comenzando a florecer. El reino de la depravación. Para 1939, Buchenwald se ha convertido en algo único incluso dentro del sistema de campos de concentración nazi. Es simultáneamente uno de los campos más brutales y uno de los más corruptos. Los prisioneros mueren a tasas alarmantes. Hambre, enfermedad, ejecuciones arbitrarias, experimentos médicos. La tasa de mortalidad en Buchenwald es más alta que en la mayoría de los otros campos de este período. Pero simultáneamente, el personal de las SS en Buchenwald vive con un lujo que provoca resentimiento incluso entre otros nazis. Karl Koch ha establecido lo que efectivamente es un sistema feudal. Él es el señor absoluto. Ilse es su reina. Los oficiales superiores de las SS son su nobleza. Los guardias regulares
son sus caballeros, y los prisioneros son siervos cuyas vidas no tienen valor más allá de lo que pueden producir o lo que poseen. Y como en cualquier corte feudal, hay fiestas. Las fiestas de Koch e Ilse en Buchenwald se vuelven legendarias, y legendariamente depravadas. Oficiales de las SS de toda Alemania reciben invitaciones a estas reuniones. Son eventos elaborados. Banquetes con múltiples platos preparados por chefs profesionales forzados del servicio civil, vinos franceses saqueados, licores importados, orquestas tocando, compuestas por prisioneros músicos que tocan bajo amenaza de muerte. Hasta aquí, extravagante pero quizás no extraordinario para élites nazis. Pero luego está el entretenimiento. Heinrich Haeckel, un oficial de las SS que asistió a 2 de estas fiestas en 1939, testificó después de la guerra sobre lo que presenció. Después de la cena, recordó, Koch anunció que habría diversión especial. Las puertas de la residencia se abrieron y varios prisioneros fueron traídos encadenados. Koch explicó que estos hombres habían sido encontrados culpables de varias infracciones: robar comida, intentar escapar, insubordinación. Entonces comenzó lo que solo puedo describir como un espectáculo romano. Los prisioneros fueron forzados a pelear entre ellos, mientras los guardias los azuzaban con palos y perros. Los invitados, muchos de ellos borrachos, gritaban alientos. Ilse Koch estaba sentada en un trono improvisado, aplaudiendo cuando la sangre era derramada. Uno de los prisioneros, golpeado hasta quedar inconsciente, fue arrastrado afuera. Nunca lo volvimos a ver. Asumo que fue ejecutado esa noche. Haeckel continúa. Objeté débilmente a Koch después. Le dije que tal comportamiento parecía excesivo, incluso para el castigo de prisioneros. Koch rió. Dijo, «Este es mi campo. Aquí yo soy Dios, y los dioses pueden hacer lo que quieran con los mortales». Es un testimonio escalofriante, pero está corroborado por múltiples otras fuentes. Otro invitado, cuyo nombre fue redactado en los documentos del juicio, pero quien testificó en sesión cerrada, describió una fiesta en 1940 donde Ilse Koch organizó lo que llamó una exhibición de arte humano. Prisioneros con tatuajes particularmente elaborados fueron traídos y forzados a desfilar desnudos para que los invitados pudieran admirar el trabajo artístico. Ilse proporcionó comentarios sobre cada uno, discutiendo la calidad del diseño, la viveza del color. Luego, según este testigo, Ilse seleccionó 2 prisioneros cuyos tatuajes le gustaron particularmente. Fueron llevados afuera. Una semana después, según registros del campo capturados, esos 2 prisioneros fueron listados como muertos por causas naturales. Y 2 semanas después de eso, Ilse Koch añadió 2 nuevas pantallas de lámpara a su colección. Pantallas hechas de piel humana tatuada. Este detalle, cuando emergió en los juicios de posguerra, se volvió el símbolo icónico de la depravación de Ilse Koch, la bruja de Buchenwald, con sus lámparas de piel humana. Es la imagen que define su maldad en la memoria popular. Pero hay controversia sobre los detalles exactos. Algunos historiadores cuestionan si las lámparas existieron realmente o si fueron exageración de posguerra. Los registros son contradictorios. Lo que no está en disputa es esto. Múltiples testigos independientes confirmaron que Ilse Koch ordenó que prisioneros con tatuajes fuesen asesinados y que artículos hechos de piel humana fueron encontrados en la residencia de los Koch después de la guerra. Si eran pantallas de lámparas específicamente, o encuadernaciones de libros, o simplemente piezas preservadas como curiosidades, quizás sea menos importante que el hecho fundamental. Ilse Koch coleccionaba piel humana.
Es un nivel de depravación que desafía el procesamiento normal. Pero hay más. Porque las fiestas y las colecciones macabras son solo síntomas del problema más profundo. Koch e Ilse habían convertido Buchenwald en su empresa criminal personal, y la escala de su robo era tan masiva que eventualmente incluso las SS tendrían que notar. El imperio comercial de la muerte. El sistema de corrupción que Karl Otto Koch estableció en Buchenwald era de una sofisticación que sugiere que, en otras circunstancias, podría haber sido un exitoso criminal empresarial. Para 1940, con la guerra expandiéndose y el sistema de campos procesando números sin precedentes de prisioneros, las oportunidades de robo se multiplicaron exponencialmente. Los judíos deportados desde toda Europa traían consigo pertenencias. Los nazis los habían obligado a empacar para reasentamiento. Muchos traían ahorros de toda una vida, joyas familiares, cualquier cosa de valor que pensaban podría ayudarles a comenzar de nuevo. Todo esto llegaba a campos como Buchenwald, y Karl Koch había perfeccionado el arte de hacerlo desaparecer. El sistema operaba en múltiples niveles. Nivel 1, apropiación directa. Los artículos más valiosos, monedas de oro, diamantes de alta calidad, eran simplemente tomados sin ningún registro. Koch tenía cajas fuertes personales en la residencia del comandante. Los inventarios oficiales nunca los mencionaban. Nivel 2, falsificación de registros. Los artículos que tenían que ser registrados oficialmente tenían sus valores sistemáticamente subestimados. Un anillo de diamantes registrado como joyería de fantasía sin valor significativo. 1000 marcos en efectivo registrados como 100. Nivel 3. Contabilidad creativa. Los artículos eran registrados como dañados durante el procesamiento, o perdidos en tránsito, o confiscados para uso del campo. Justificaciones que sonaban oficiales, pero que permitían el robo sistemático. Nivel 4. Operaciones de lavado. Koch había establecido contactos con comerciantes civiles en Weimar y ciudades circundantes. Estos intermediarios compraban artículos robados con descuento, los revendían a precio de mercado completo y dividían las ganancias con Koch. Era una operación criminal multinivel operando dentro de una institución criminal. Un fraude dentro de un genocidio, y las cifras involucradas eran asombrosas. Los documentos de las SS capturados después de la guerra incluyen un inventario parcial de lo que fue oficialmente entregado desde Buchenwald al Departamento Central de las SS entre 1938 y 1941. Más de 2 millones de Reichsmarks en efectivo, 54 kilogramos de oro, miles de relojes, innumerables joyas. Esto era lo que Koch no pudo ocultar. Las estimaciones de lo que robó antes de que llegara a los registros oficiales varían, pero los investigadores de las SS que eventualmente examinaron sus finanzas calcularon que había desviado entre 2 y 5 millones de Reichsmarks adicionales. En términos actuales, estamos hablando de decenas de millones de dólares. ¿Y cómo gastó Koch esta fortuna? La residencia del comandante se expandió constantemente. Nuevas salas fueron añadidas. Los interiores fueron redecorados múltiples veces. Koch encargó muebles personalizados de artesanos en Francia e Italia. Ilse compró vestuarios completos de las mejores tiendas de Berlín y París. Tenían una colección de caballos valorada en más de 100.000 Reichsmarks. Koch poseía múltiples automóviles de lujo. Había construido una cabaña de caza privada en el bosque cerca de Buchenwald, completa con personal y aprovisionada como un hotel de 5 estrellas. Y luego estaban las inversiones. Koch estaba comprando propiedades inmobiliarias en Weimar bajo nombres falsos. Estaba invirtiendo en negocios civiles. Había establecido múltiples cuentas bancarias en nombres de familiares y asociados,
depositando dinero robado para su eventual retiro. Estaba planificando para el futuro después de la guerra, un futuro donde sería un hombre rico de origen misterioso, viviendo cómodamente del dinero robado a las víctimas del genocidio. Pero Koch cometió un error crítico. Se volvió descuidado. En su arrogancia, comenzó a creer que era realmente intocable, que su posición era tan segura, su valor para las SS tan establecido, que podía operar con impunidad total. Comenzó a ostentar su riqueza abiertamente. Las fiestas se volvieron más extravagantes, más públicas. Hacía comentarios jactanciosos sobre sus inversiones exitosas. Ilse usaba joyas que claramente excedían lo que el salario de un comandante de las SS podría comprar. Y otros oficiales de las SS comenzaron a hacer preguntas. En 1941, un oficial de las SS llamado Hermann Pister fue asignado temporalmente a Buchenwald. Pister era un nazi convencido, sin escrúpulos morales sobre el asesinato masivo, pero tenía un sentido estricto de la disciplina organizacional. Observó las operaciones de Koch con creciente incomodidad, no por la brutalidad hacia los prisioneros, eso era esperado, sino por la obvia corrupción financiera. Pister comenzó a documentar irregularidades discretamente, discrepancias entre inventarios oficiales y lo que realmente llegaba desde el campo, gastos de la residencia del comandante que no podían ser justificados por presupuestos oficiales, rumores de contactos de Koch con comerciantes civiles. En diciembre de 1941, Pister preparó un informe confidencial que envió directamente a la oficina de Himmler en Berlín. El informe era devastador. Acusaba a Koch de malversación masiva, vida lujosa inapropiada y traer descrédito a las SS. Crucialmente, el informe no mencionaba la brutalidad hacia prisioneros, las fiestas sádicas, las lámparas de piel humana, porque eso no era el problema desde la perspectiva de las SS. El problema era el robo. Himmler, el Reichsführer de las SS, era fanático sobre la imagen de las SS como organización de élite disciplinada. El robo personal, la corrupción financiera, era visto como comportamiento criminal de clase baja que manchaba el honor de las SS. El asesinato masivo sistemático era política del Estado. El robo personal era crimen. Es una distinción tan moralmente invertida que desafía la comprensión, pero dentro de la lógica del Tercer Reich tenía sentido perfecto. En enero de 1942, Himmler ordenó una investigación formal de Karl Otto Koch. El imperio estaba a punto de colapsar. Capítulo 2. La caída del Imperio Berlín. Enero de 1942. Heinrich Himmler lee el informe de Hermann Pister con una furia fría que sus subordinados aprenden a temer más que sus explosiones de rabia. No es el contenido del informe lo que lo enfurece. Las acusaciones de brutalidad hacia prisioneros son irrelevantes. Eso es el trabajo. Lo que lo enfurece es la estupidez. Karl Otto Koch ha sido descuidado, ha sido ostentoso, ha permitido que rumores sobre su riqueza inexplicable circulen entre otros oficiales de las SS, y peor, ha hecho esto mientras las SS están tratando de mantener una imagen pública de disciplina impecable. Himmler comprende algo que Koch nunca captó. El Tercer Reich funciona sobre una ficción cuidadosamente mantenida de legalidad. Sí, están cometiendo genocidio. Sí, están saqueando Europa. Pero todo está procesado a través de documentos oficiales, órdenes escritas, procedimientos burocráticos. Es asesinato industrial, pero es asesinato con papeleo. Koch ha roto esta ficción. Ha convertido el robo en operación personal visible en vez de apropiación del Estado invisible. Y por eso tiene que caer. Himmler asigna la investigación a Konrad Morgen,
un juez de las SS con reputación de incorruptibilidad. Es una elección fascinante que revela las contradicciones del Tercer Reich. Morgen es un nazi convencido. Cree en la ideología. Apoya el Holocausto como política del Estado, pero tiene un sentido casi patológico del orden legal. Para él, incluso el genocidio debe ser ejecutado según las reglas apropiadas. Es el burócrata perfecto del mal. Morgen llega a Buchenwald en febrero de 1942 con un equipo de investigadores. Su mandato oficial es investigar irregularidades administrativas. Pero todos saben lo que eso significa. Han venido a enterrar a Koch. Karl Otto Koch inicialmente no está preocupado. Ha sobrevivido investigaciones menores antes. Tiene conexiones. Tiene documentos que implican a otros oficiales de las SS en esquemas similares. Cree que puede negociar, intimidar o sobornar su salida del problema. No comprende que esta vez es diferente. Esta vez, Himmler quiere un ejemplo. Morgen es meticuloso. Pasa semanas revisando cada registro financiero, cada inventario, cada transacción. Entrevista a guardias, personal administrativo e incluso algunos prisioneros. Rastrea las cuentas bancarias de Koch. Interroga a los comerciantes civiles que compraron bienes robados. Lo que descubre excede incluso las acusaciones de Pfister. Koch no solo robó a prisioneros, robó directamente de las SS. Suministros destinados al campo fueron desviados y vendidos. Fondos de construcción fueron apropiados para uso personal. Koch incluso había estado cobrando a las SS por trabajos de construcción que nunca se realizaron, embolsándose la diferencia. Había robado a los ladrones. Había defraudado al régimen genocida que lo empleaba. Y Morgen encuentra algo más, algo que incluso él, endurecido investigador de las SS, encuentra perturbador. En la residencia de Koch, Morgen descubre la colección de Ilse. Los testimonios varían sobre exactamente qué se encontró. Algunos testigos mencionan pantallas de lámparas, otros hablan de encuadernaciones de libros, algunos describen simplemente pedazos de piel preservada, claramente tatuada, montados como si fueran arte. Morgen fotografía todo: los documentos, las pruebas físicas, los registros que muestran que prisioneros específicos fueron asesinados después de que Ilse los seleccionara. Crucialmente, Morgen no está horrorizado por razones morales. No le importan las víctimas. Lo que lo perturba es la falta de autorización oficial. Ilse ordenó muertes sin el papeleo apropiado. Eso es asesinato, incluso bajo las leyes retorcidas de las SS. En abril de 1942, Morgen presenta su informe a Himmler. Son más de 300 páginas de evidencia meticulosamente documentada de malversación, fraude, robo y asesinato no autorizado. Himmler actúa rápidamente. En agosto de 1942, Karl Otto Koch es arrestado por la policía de las SS. No en Buchenwald, eso sería demasiado público. Es citado a Berlín para consultas y arrestado al llegar. Ilse Koch también es arrestada, aunque inicialmente es puesta bajo arresto domiciliario en vez de encarcelamiento real. La noticia del arresto sacude el sistema de campos. Koch había parecido intocable. Si él puede caer, nadie está seguro. Exactamente el mensaje que Himmler quiere enviar. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro, porque el juicio de Koch no será sobre sus crímenes contra prisioneros, será sobre sus crímenes contra las SS. El juicio de las SS, justicia en el infierno. El juicio de Karl Otto Koch comienza en diciembre de 1943. Ha estado en custodia de las SS durante más de un año, durante el cual Morgen ha construido un caso que podría llenar libros.
El juicio es conducido por un tribunal de las SS, no por corte civil. Es cerrado al público. Los registros son clasificados. El mundo exterior no sabe qué está ocurriendo. Es justicia interna. Las SS limpiando su propia casa. La acusación presenta un caso devastador. Documentan que Koch robó al menos 2 millones de Reichsmarks de las SS. Prueban que falsificó documentos oficiales. Muestran que operó una red criminal que involucraba a docenas de cómplices. Pero lo más fascinante es lo que la acusación no menciona. No hablan sobre las tasas de mortalidad en Buchenwald. No mencionan las fiestas sádicas. Las lámparas de piel humana son mencionadas solo brevemente y solo en el contexto de asesinatos no autorizados que privaron a las SS de trabajadores. Los prisioneros no son víctimas en este juicio. Son propiedad del Estado que Koch dañó sin permiso. Koch se defiende argumentando que todo lo que hizo fue con conocimiento implícito de sus superiores, que otros comandantes de campos operaban esquemas similares, que estaba siendo convertido en chivo expiatorio por prácticas que eran comunes en todo el sistema. Tiene razón, por supuesto. Koch no era único. La corrupción era endémica en el sistema de campos. Múltiples comandantes estaban robando. Múltiples oficiales tenían arreglos con contratistas civiles. Pero Koch cometió el error de ser obvio, de ser tan extravagante que ya no podía ser ignorado. El tribunal no está interesado en sus justificaciones. Necesitan un ejemplo, y Koch será ese ejemplo. Hay un momento en el juicio que captura la perversidad moral completa de la situación. Morgen llama a testigos, prisioneros sobrevivientes de Buchenwald, para testificar sobre las condiciones en el campo. Describen hambre, enfermedad, golpizas, ejecuciones arbitrarias. El juez interrumpe. ¿Pero estas acciones fueron ejecutadas según procedimientos apropiados de las SS? Los testigos, confundidos, no están seguros de cómo responder. El juez clarifica. ¿Las ejecuciones fueron documentadas? ¿Los castigos fueron registrados apropiadamente? ¿O el acusado actuaba sin autorización? Es una pregunta que revela el abismo moral completo. El tribunal no pregunta si las acciones fueron moralmente incorrectas. Pregunta si siguieron el protocolo burocrático apropiado. Los testigos, dándose cuenta de lo que se les pregunta, confirman que Koch frecuentemente ordenaba castigos sin documentación apropiada, que ejecutaba prisioneros sin procesamiento oficial, que operaba fuera del sistema, incluso cuando el sistema mismo era genocida. Es evidencia perfecta para el caso de la acusación. En febrero de 1944, el tribunal emite su veredicto. Karl Otto Koch es culpable de malversación, fraude, asesinato no autorizado y traer descrédito a las SS. La sentencia: muerte. No por los miles que murieron bajo su comando en Buchenwald, sino por robar a la organización que lo empleaba para administrar ese asesinato masivo. Koch apela directamente a Himmler. Escribe cartas argumentando que ha sido leal, que solo estaba tratando de vivir de acuerdo con su rango, que merece otra oportunidad. Himmler rechaza la apelación personalmente. Escribe en el margen del documento: la sentencia se ejecutará. Las SS no toleran ladrones. El 5 de abril de 1945, con Alemania colapsando, con los ejércitos aliados convergiendo desde todos lados, con el Tercer Reich en sus últimas semanas de existencia, Karl Otto Koch es ejecutado por pelotón de fusilamiento de las SS en el campo de concentración de Buchenwald. Es ejecutado no por genocidio, sino por peculado, no por sadismo, sino por robo, no por los crímenes contra la humanidad, sino por crímenes contra las SS. Su cuerpo es incinerado en los mismos hornos donde miles de sus víctimas fueron quemadas.
Las cenizas son dispuestas sin ceremonia. No hay tumba, no hay marcador, ni siquiera un registro oficial de dónde fue enterrado. Carl Otto Koch desaparece en el mismo sistema de muerte industrial que ayudó a operar. Pero Ilse es una historia diferente. Ilse, la superviviente. Ilse Koch no fue ejecutada con su marido. Su caso era más complicado. Cuando fue arrestada inicialmente en agosto de 1942, estaba embarazada. Dio a luz en prisión en noviembre, un hijo que sería su tercero. Las SS, a pesar de toda su brutalidad, tenían reglas sobre ejecutar mujeres embarazadas o madres recientes. Entonces Ilse esperó en prisión mientras su marido era juzgado y ejecutado. Su propio juicio de las SS ocurrió en 1944. Las acusaciones contra ella eran similares a las de Carl: participación en malversación, vida lujosa inapropiada y, crucialmente, ordenar asesinatos de prisioneros sin autorización apropiada. Específicamente, la acusación se centró en los asesinatos relacionados con su colección de piel tatuada. El testimonio en el juicio de Ilse fue particularmente perturbador. Prisioneros que habían sobrevivido Buchenwald describieron cómo Ilse los hacía desfilar desnudos para inspeccionar sus tatuajes, cómo seleccionaba a ciertos prisioneros, cómo esos prisioneros desaparecían días después. Un médico de las SS, el doctor Erich Wagner, testificó que Ilse le había dado instrucciones específicas sobre cómo preservar piel tatuada, que le había traído especímenes múltiples veces, que había visto artículos en la residencia de Koch que eran inequívocamente hechos de piel humana. Ilse se defendió argumentando que era simplemente la esposa del comandante, que no tenía autoridad oficial en el campo, que cualquier cosa que ocurrió fue por órdenes de su marido, no suyas. Era una defensa débil. Demasiados testigos la habían visto personalmente dar órdenes. Demasiados documentos llevaban su firma o iniciales. El tribunal la encontró culpable, pero aquí la sentencia divergió de la de Carl. Ilse Koch fue sentenciada a cadena perpetua, no a muerte. ¿Por qué? Los registros del tribunal no dan razones explícitas, pero los historiadores especulan. Era mujer, era madre, y ejecutar mujeres creaba una óptica diferente incluso para las SS, o quizás simplemente la consideraban menos culpable que Carl, actuando bajo su influencia. O quizás, y esto es más oscuro, algunos oficiales de las SS tenían interés en mantenerla viva porque sabía demasiado sobre operaciones corruptas que se extendían más allá de Buchenwald. Ilse fue enviada a prisión de las SS en Aichach, Baviera, y ahí esperó mientras el Tercer Reich colapsaba a su alrededor. En abril de 1945, semanas antes del fin de la guerra, hubo un momento cuando parecía que Ilse podría ser liberada en el caos. Las prisiones de las SS estaban siendo evacuadas, los guardias estaban huyendo, pero Ilse cometió un error crítico. Escribió una carta a oficiales de las SS huyendo, exigiendo ser liberada inmediatamente y provista de documentos falsos para escapar. La carta fue interceptada por administradores de prisión que ya estaban planeando rendirse a los aliados. La mantuvieron en custodia específicamente para entregarla a las fuerzas estadounidenses. El 30 de abril de 1945, el mismo día que Hitler se suicidó en Berlín, tropas estadounidenses liberaron la prisión de Aichach. Encontraron a Ilse Koch esperando en su celda. Cuando los soldados estadounidenses le preguntaron quién era, respondió con arrogancia característica: «Soy Ilse Koch, esposa del antiguo comandante de Buchenwald. Exijo ser tratada de acuerdo con mi rango». Los soldados, que acababan de presenciar los horrores de los campos liberados, la miraron con incredulidad. «Señora,
dijo uno de ellos. Está arrestada por crímenes de guerra. Ilse pareció genuinamente sorprendida. ¿Crímenes de guerra? Yo solo era esposa del comandante. No tenía autoridad oficial. Era una defensa que intentaría mantener durante años, y por un tiempo casi funciona. Los juicios de posguerra, justicia complicada. La historia de Ilse Koch en los juicios de posguerra es compleja y revela profundas tensiones en cómo los aliados procesaron los crímenes nazis. Inicialmente, fue juzgada por un tribunal militar estadounidense en Dachau en 1947, como parte de los juicios del personal de Buchenwald. El caso contra ella parecía abrumador. Docenas de sobrevivientes testificaron sobre su crueldad. El Dr. Wagner confirmó su participación en asesinatos para obtener piel tatuada. Documentos mostraban su firma en órdenes de castigos y ejecuciones. La acusación presentó fotografías de artículos supuestamente hechos de piel humana encontrados en la residencia de Koch. Presentaron testimonios de patólogos que confirmaron que los artículos eran de origen humano. Ilse se defendió con una estrategia dual. Primero, negó haber ordenado asesinatos. Segundo, argumentó que cualquier artículo hecho de piel humana en su casa había sido puesto ahí por su marido sin su conocimiento. Era una defensa increíble dadas las montañas de testimonio contrario. Pero Ilse la presentó con una convicción que algunos observadores encontraron inquietante. Parecía genuinamente creer que había sido una simple ama de casa, inocente de los crímenes ocurriendo literalmente en su patio trasero. O quizás, más probablemente, había construido una narrativa alternativa tan completa que la línea entre mentira y creencia se había borrado. El tribunal no fue persuadido. En agosto de 1947, Ilse Koch fue declarada culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La sentencia, cadena perpetua. Ilse fue enviada a prisión de mujeres en Landsberg, la misma prisión donde Hitler había estado encarcelado después del Putsch de Múnich de 1923. La ironía no fue perdida para nadie, y aquí la historia debería haber terminado. Ilse Koch en prisión de por vida, un capítulo cerrado de horror. Pero en 1948 algo inesperado ocurrió. El general Lucius Clay, gobernador militar estadounidense de Alemania, revisó personalmente el caso de Ilse. Era práctica estándar para sentencias mayores, pero lo que Clay hizo fue extraordinario. Redujo su sentencia de cadena perpetua a 4 años. La razón oficial: dudas sobre la evidencia de las lámparas de piel humana. Clay argumentó que mientras las acusaciones de crueldad eran probablemente ciertas, la evidencia física específica sobre artículos hechos de piel humana era problemática. Algunos de los artículos presentados en el juicio habían sido desde entonces cuestionados por expertos forenses que sugerían podrían ser piel de cabra tratada de manera peculiar, no piel humana. Otros artículos habían desaparecido misteriosamente del inventario de evidencia, imposibilitando la verificación independiente. Clay concluyó que la condena se había basado parcialmente en evidencia cuestionable y que la sentencia debía ser reducida. Era una decisión técnicamente defensible, pero la reacción pública fue inmediata y furiosa. Sobrevivientes de Buchenwald estaban horrorizados. Grupos judíos protestaron vehementemente. La prensa estadounidense acusó a Clay de suavidad con nazis. Un editorial del New York Times preguntó: ¿es la bruja de Buchenwald menos culpable porque no podemos probar definitivamente que hizo pantallas de lámparas de piel humana? Testigos vieron su crueldad. Documentos prueban sus órdenes. ¿Por qué esta duda técnica? Clay se mantuvo firme. Argumentó que los estándares legales
debían mantenerse incluso para acusados abominables, que condenar basado en evidencia cuestionable establecía precedente peligroso. Tenía un punto. Pero también había factores políticos. Para 1948, la Guerra Fría estaba acelerándose. Estados Unidos necesitaba a Alemania Occidental como aliada contra la Unión Soviética. Había presión creciente para cerrar el capítulo de los juicios de guerra, reintegrar a alemanes menos culpables y enfocarse en la amenaza comunista. Ilse Koch, en este contexto, era complicación. Mantenerla encarcelada indefinidamente mantenía heridas abiertas. Liberarla permitía seguir adelante. Parece que Clay pudo haber estado respondiendo a estas presiones políticas más amplias, tanto como a dudas legales genuinas. Bajo la sentencia reducida, Ilse Koch habría sido liberada en 1949, pero el gobierno alemán tenía otros planes. Justicia alemana. El segundo juicio. En octubre de 1948, justo cuando la liberación de Ilse parecía inminente, las autoridades alemanas emitieron una orden de arresto contra ella por asesinatos cometidos contra ciudadanos alemanes en Buchenwald. Era una maniobra legal inteligente. La jurisdicción estadounidense sobre crímenes de guerra estaba terminando, pero los crímenes contra ciudadanos alemanes podían ser procesados por cortes alemanas bajo ley alemana, y había abundancia de tales crímenes. Muchas de las víctimas de Ilse en Buchenwald no eran judíos extranjeros, eran prisioneros políticos alemanes, comunistas, socialdemócratas, disidentes cristianos, ciudadanos alemanes que ella había torturado y asesinado. Ilse fue transferida de custodia estadounidense a alemana en enero de 1949. Su segundo juicio comenzó en noviembre de 1950 en Augsburgo, conducido por una corte alemana. Este juicio fue diferente del estadounidense en tono y enfoque. Los fiscales alemanes estaban determinados a probar más allá de cualquier duda razonable que Ilse Koch era personalmente responsable de asesinatos. Trajeron a docenas de testigos, presentaron cientos de documentos, reconstruyeron casos específicos con detalle forense. Un caso fue particularmente devastador. Walter Kramer, prisionero político comunista, había estado en Buchenwald desde 1938. Testificó que en marzo de 1941, Ilse Koch lo seleccionó durante una de sus inspecciones. Tenía un tatuaje elaborado de un barco en su espalda. 2 semanas después, fue llamado a la enfermería del campo. Le dijeron que necesitaba examen médico rutinario. Cuando llegó, el doctor Wagner estaba allí con instrumentos quirúrgicos. Wagner le dijo que sería sometido a procedimiento médico menor. Kramer fue sujetado por guardias. Wagner, sin anestesia, comenzó a cortar el tatuaje de su espalda. Kramer describió el dolor como indescriptible. Estuvo consciente durante el procedimiento completo. Cuando terminó, tenía una herida abierta de aproximadamente 20 centímetros cuadrados en su espalda. No recibió tratamiento médico real. La herida se infectó severamente. Kramer sobrevivió solo porque otros prisioneros, arriesgando castigo, le proporcionaron vendajes robados y cuidados básicos. Meses después, vio un artículo en la residencia de Koch durante trabajo de detalle. Era una pieza de piel montada en un marco, preservada y exhibida como arte. Reconoció el tatuaje. Era su piel. Kramer levantó su camisa en la corte, mostrando la cicatriz masiva en su espalda. La sala del tribunal quedó en completo silencio. Era evidencia física imposible de refutar. Ilse intentó argumentar que no sabía que Wagner estaba tomando piel de prisioneros vivos, que pensaba que usaba solo piel de prisioneros que habían muerto naturalmente.
pero múltiples testigos confirmaron que había dado órdenes específicas, que había seleccionado prisioneros personalmente, que había revisado el trabajo de Wagner y dado comentarios sobre la calidad. El tribunal también escuchó extenso testimonio sobre otros crímenes, golpizas que Ilse personalmente administró, prisioneros que ordenó ejecutar por razones caprichosas, torturas que supervisó por entretenimiento. Un testigo, Erna Klages, había sido prisionera política en Buchenwald. Describió una ocasión en 1942 cuando Ilse entró al barracón de mujeres buscando víctimas para uno de los eventos de entretenimiento de Koch. Seleccionó a 3 mujeres al azar, incluyendo a Klages. Fueron llevadas a la residencia del comandante, donde una fiesta de las SS estaba en progreso. Las mujeres fueron forzadas a realizar danza erótica para los invitados borrachos. Cuando una mujer se negó, Ilse personalmente la golpeó con un látigo de montar hasta que sangraba. Luego las 3 mujeres fueron violadas por múltiples guardias de las SS, mientras Ilse y otros invitados observaban. Klages sobrevivió. Las otras 2 mujeres fueron asesinadas después, supuestamente para eliminar testigos. Era testimonio tras testimonio de depravación sistemática. El tribunal deliberó durante 2 semanas. En enero de 1951 emitieron su veredicto. Ilse Koch, culpable de incitación al asesinato, incitación a intento de asesinato e incitación a lesiones corporales en 45 casos específicos. La sentencia: cadena perpetua. Esta vez no hubo reducción. No hubo apelación exitosa. Ilse Koch fue enviada a prisión de mujeres en Aichach, la misma prisión donde había sido liberada brevemente al final de la guerra, para pasar el resto de su vida. Los años de prisión, la negación final. Ilse Koch pasó 16 años en prisión después de su segunda condena. Durante ese tiempo, se convirtió en algo de paradoja, simultáneamente la prisionera más infame de Alemania y una reclusa modelo. Los guardias de prisión la describían como cortés, cooperativa y meticulosa sobre seguir reglas. Trabajaba en la biblioteca de la prisión, participaba en servicios religiosos, nunca causaba problemas y nunca, ni una sola vez, admitió culpa real. En entrevistas con psicólogos de prisión, Ilse construyó una narrativa elaborada donde era víctima de circunstancias. Su marido la había dominado. Los prisioneros testificaron falsamente por venganza. La evidencia física fue fabricada por aliados que querían demonizar a Alemania. No era simplemente mentir. Parecía genuinamente creer su propia versión. Los psicólogos que la evaluaron durante años notaron algo inquietante. Ilse no mostraba empatía hacia sus víctimas. Podía discutir los crímenes clínicamente, como si fueran eventos históricos abstractos, sin conexión con sufrimiento humano real. Cuando se le preguntaba directamente sobre prisioneros específicos que había maltratado o asesinado, respondía con variaciones de «No recuerdo a esa persona específicamente. Muchas personas pasaban por Buchenwald». Era como si los prisioneros no hubieran sido seres humanos para ella, solo números, objetos, menos que nada. Un psicólogo escribió en 1960, «La señora Koch parece completamente incapaz de comprender por qué sus acciones son consideradas criminales. Entiende que violó leyes técnicamente, pero no muestra comprensión de que causó sufrimiento a seres humanos reales. Es como si le faltara completamente la capacidad de empatía humana básica». ¿Era esto disociación psicológica? ¿Un mecanismo de defensa para evitar enfrentar la enormidad de sus crímenes? ¿O era evidencia de psicopatía fundamental, incapacidad genuina de experimentar empatía? Los debates continuaron durante años.
pero para las víctimas, el diagnóstico psicológico era irrelevante. Los crímenes habían ocurrido, el sufrimiento había sido real. Ilse apeló repetidamente por liberación anticipada. Argumentaba que había sido modelo de rehabilitación, que estaba envejeciendo, que sus hijos, ahora adultos, necesitaban su cuidado. Cada apelación fue rechazada. El gobierno alemán, consciente de que Ilse Koch se había convertido en símbolo internacional de atrocidades nazis, no tenía intención de liberarla. Era políticamente imposible. Pero Ilse tenía un plan diferente. El 1 de septiembre de 1967, guardias de prisión encontraron a Ilse Koch muerta en su celda. Se había ahorcado usando sábanas trenzadas. Tenía 60 años. Dejó una nota. Era breve. No puedo continuar. La muerte es liberación. No mencionaba sus víctimas. No expresaba remordimiento. Hasta el final, se veía a sí misma como víctima. Su cuerpo fue cremado. Las cenizas fueron esparcidas sin marcar, al igual que las de su marido 22 años antes. No hay tumba. No hay memorial. Ni siquiera un registro oficial público de dónde descansan sus cenizas. La familia Koch intentó reclamar su cuerpo inicialmente, pero fueron persuadidos por autoridades alemanas de que permitir un entierro marcado crearía riesgo de que el sitio se convirtiera en lugar de peregrinación para neonazis. Entonces Ilse Koch desapareció en el mismo anonimato que intentó imponer sobre miles de víctimas. Pero su legado permanece, y es más complicado de lo que la narrativa simple de La bruja de Buchenwald sugiere. Capítulo 3. El legado perturbador. La historia de Karl Otto Koch e Ilse Koch plantea preguntas que van mucho más allá de sus crímenes individuales. Son preguntas sobre la naturaleza del mal, sobre sistemas que permiten depravación y sobre cómo sociedades procesan atrocidades. Empecemos con la más obvia. ¿Cómo dos personas se volvieron tan monstruosas? La respuesta fácil es que eran psicópatas, aberraciones, excepciones que no nos dicen nada sobre humanidad normal. Pero esa respuesta es demasiado fácil y probablemente incorrecta. Karl Koch no mostró signos de psicopatía clínica en su juventud. No era el asesino serial nato. Era un hombre mediocre, resentido, con inclinaciones sádicas que habría probablemente permanecido un abusador de menor escala en circunstancias normales. Pero las circunstancias no fueron normales. El Tercer Reich creó un sistema donde sus peores impulsos eran no solo permitidos, sino recompensados, donde crueldad era eficiencia, donde robo era iniciativa, donde sadismo era fortaleza. Koch ascendió porque el sistema valoraba exactamente las cualidades que lo hacían monstruoso. E Ilse es aún más complicada, porque la evidencia sugiere que no era simplemente producto de su ambiente. Había algo en su psicología, una combinación de ambición ilimitada, ausencia de empatía y genuino placer en el sufrimiento de otros, que la hizo perfecta para el rol que adoptó. Pero también es verdad que sin el sistema de campos, sin un marido que le dio poder sobre vidas humanas, sin una ideología que deshumanizó víctimas, habría probablemente permanecido una mujer desagradable pero no asesina. El sistema y la psicología individual interactuaron para crear monstruos. Y esto lleva a la segunda pregunta, aún más inquietante. ¿Cuántos otros Karl e Ilse estaban en el sistema de campos? La respuesta es cientos, quizás miles. Los documentos de posguerra muestran que corrupción similar a la de Koch era endémica. Casi cada comandante de campo estaba robando a algún nivel. Muchos estaban viviendo lujosamente de pertenencias robadas y comportamiento sádico como el de Ilse, mientras extremo no era único. Múltiples campos tenían guardias o personal que torturaban por placer personal,
no solo por mantener orden. Koch e Ilse fueron atrapados no porque fueran únicos, sino porque fueron descuidados, porque su corrupción se volvió tan obvia que ya no podía ser ignorada. ¿Cuántos otros simplemente nunca fueron investigados? Esta pregunta lleva a la tercera, quizás la más perturbadora. ¿Qué dice sobre el Tercer Reich que ejecutara a Koch por robo mientras simultáneamente operaba el Holocausto? Es una pregunta que desafía el procesamiento moral normal. El Tercer Reich tenía reglas, tenía burocracia, tenía estándares de conducta apropiada. Puedes asesinar millones, pero debes llenar los formularios apropiados. Puedes robar cada posesión que las víctimas tienen, pero debe pasar por canales oficiales. Era un sistema de asesinato masivo con estándares profesionales. Y esto revela algo profundamente inquietante sobre la naturaleza del mal sistemático. No requiere caos, no requiere anarquía. Puede ser ejecutado por burócratas que se preocupan por seguir procedimientos apropiados mientras cometen genocidio. Hannah Arendt llamó a esto la banalidad del mal, y el caso de Koch lo ilustra perfectamente. Fue ejecutado no por maldad, sino por desorden. No por inmoralidad, sino por impropiedad procesal. Las SS no estaban horrorizadas de que estuviera asesinando personas. Estaban horrorizadas de que no estaba siguiendo las reglas sobre cómo asesinar personas. Es una inversión moral tan completa que el cerebro se rebela contra su propia lógica. Y luego está la pregunta sobre los juicios de posguerra. ¿Ilse Koch recibió justicia? La respuesta depende de qué entendemos por justicia. Fue condenada, pasó décadas en prisión, murió encarcelada. Pero, ¿el sistema legal capturó realmente la naturaleza de sus crímenes? ¿Puede el derecho penal tradicional, con sus requisitos de evidencia específica y casos individuales probables, procesar adecuadamente la participación en genocidio? El primer juicio de Ilse casi la liberó porque la evidencia física sobre las lámparas de piel humana era cuestionable. Pero miles de testigos confirmaron su crueldad general. ¿Debería el sistema legal requerir prueba de cada crimen específico cuando el patrón general es abrumador? Por otro lado, si abandonamos estándares legales estrictos, ¿cómo prevenimos que juicios de crímenes de guerra se conviertan en venganza? Son preguntas sin respuestas fáciles. Y finalmente, está la pregunta sobre memoria. ¿Cómo deberíamos recordar a Karl e Ilse Koch? La narrativa popular los recuerda como monstruos únicos, el comandante corrupto y la bruja de Buchenwald, villanos casi cómicos en su maldad exagerada. Pero esta memoria falla en formas importantes. Primero, enfocarse en su depravación individual oscurece el sistema que los creó y empoderó. Karl e Ilse eran productos del Tercer Reich tanto como agentes independientes. Segundo, convertirlos en monstruos excepcionales nos permite evitar preguntas incómodas sobre cuántas personas ordinarias participaron en el Holocausto. Si solo los sádicos obviamente perturbados cometieron atrocidades, entonces el resto de nosotros estamos seguros. Pero si gente mediocre como Karl Koch pudo convertirse en asesino masivo dadas las circunstancias correctas, entonces todos debemos preguntarnos ¿qué haríamos en situaciones similares? Tercero, la obsesión con las lámparas de piel humana, mientras comprensible, distrae de crímenes más sistemáticos. Ilse probablemente mató o causó la muerte de cientos de personas. Torturó a miles. Pero nos enfocamos en las lámparas porque son visual y visceralmente horribles, de manera que las estadísticas no lo son. Un asesinato con detalles macabros nos horroriza más que 1000 asesinatos describidos estadísticamente. Es limitación de psicología humana, pero significa que nuestra memoria de atrocidades a menudo está distorsionada hacia lo espectacular sobre lo sistemático.
Entonces, ¿cómo deberíamos recordar a los Koch? Como ejemplos de cómo sistemas destructivos permiten que impulsos individuales destructivos florezcan sin restricción, como advertencias sobre lo que sucede cuando ambición personal y sadismo encuentran sistemas que recompensan esas cualidades, como recordatorios de que el mal no siempre llega con cuernos y cola. A veces llega con aspiraciones de clase media, resentimientos sobre estatus y la oportunidad de convertir sufrimiento de otros en avance personal. Carl Otto Koch era un hombre mediocre que encontró un sistema que recompensaba mediocridad brutal. Ilse Koch era una mujer ambiciosa que encontró un contexto donde ambición sin escrúpulos podía florecer sin límites, y juntos construyeron un imperio pequeño de depravación dentro del gran imperio de genocidio. Su legado no es solo los individuos que asesinaron o torturaron, es la demostración de cómo sistemas pueden amplificar maldad individual a escala industrial, de cómo burocracia puede hacer que atrocidades parezcan rutinarias, de cómo la normalización del mal permite que incluso actos extremos parezcan simplemente parte del trabajo. Epílogo. Las preguntas que permanecen. Buchenwald hoy es un memorial. Más de 250.000 prisioneros pasaron por el campo entre 1937 y 1945. Más de 56.000 murieron allí. La residencia del comandante, donde Karl e Ilse Koch vivieron en lujo construido sobre sufrimiento, está parcialmente preservada. Los visitantes pueden caminar por las habitaciones donde se llevaron a cabo fiestas sádicas. Pueden ver los establos donde prisioneros fueron torturados. Pueden pararse en los jardines que prisioneros moribundos fueron forzados a cultivar. Es profundamente inquietante, como debería ser. Pero lo más inquietante no son los sitios físicos, son las preguntas que persisten. ¿Cuántos Carl Kochs están latentes en poblaciones normales, esperando sistemas que recompensen sus peores impulsos? ¿Cuántas Ilse Kochs podrían existir en sociedades ordinarias, su sadismo contenido solo por falta de oportunidad? ¿Y qué sistemas estamos construyendo hoy que podrían, bajo las circunstancias equivocadas, permitir que tales personas florezcan? Son preguntas que no podemos responder con certeza, pero no podemos permitirnos dejar de preguntarlas, porque la lección final de Karl e Ilse Koch no es que eran monstruos únicos, es que eran humanos. Humanos terribles, depravados, que tomaron cada mala decisión posible, pero humanos, y eso significa que el potencial para tales maldades existe dentro de la humanidad general, no inevitablemente, no determinísticamente, pero posiblemente. La única defensa es vigilancia constante, contra sistemas que deshumanizan, contra ideologías que crean clases de personas menos que humanas, contra estructuras que recompensan crueldad y protegen abuso, y contra nuestra propia capacidad de racionalizar, de normalizar, de decir, solo estaba haciendo mi trabajo, mientras contribuimos a sistemas destructivos. Karl Otto Koch murió creyendo que había sido injustamente castigado por hacer exactamente lo que se esperaba de él. Ilse Koch murió creyendo que era víctima de un sistema que la había convertido en chivo expiatorio. Ambos se negaron hasta el final a ver sus propias víctimas como seres humanos cuyo sufrimiento importaba. Es una ceguera moral tan completa que parece casi incomprensible, pero esa es la mentira final, la mentira cómoda que nos decimos a nosotros mismos, que tal ceguera es incomprensible, que nunca podríamos caer en ella. La historia sugiere lo contrario. Sugiere que bajo las condiciones adecuadas, con las presiones correctas, con las racionalizaciones apropiadas, la mayoría de la gente es capaz de una notable ceguedad moral.
No todos se convierten en Carl o Ilse Koch, pero muchos más de los que queremos creer se vuelven colaboradores, facilitadores, espectadores que miran hacia otro lado. Y ese es quizás el legado más importante del imperio de depravación de los Koch en Buchenwald. No es solo una historia sobre dos personas terribles. Es una advertencia sobre sistemas que convierten a gente ordinaria en cómplices, sobre cómo el mal se normaliza, sobre cómo atrocidades se vuelven rutinarias. Es una advertencia que permanece urgentemente relevante, porque los campos están cerrados, los hornos están fríos, los Koch están muertos, pero las preguntas que sus vidas plantean siguen esperando respuestas. ¿Qué haríamos en su situación? ¿Cuándo la obediencia se convierte en complicidad? ¿Dónde está la línea entre hacer tu trabajo y cometer crímenes? ¿Y cómo construimos sociedades que hacen imposible que el próximo Carl o Ilse Koch construya su pequeño imperio de horror? No hay respuestas fáciles, solo la obligación incómoda de seguir preguntando, de seguir recordando, de nunca permitir que la normalización del mal nos adormezca en complicidad. Porque esa es la lección final de Buchenwald. No que el mal sea extraordinario, sino que puede volverse terriblemente, mortalmente ordinario, y nuestra única defensa es negarnos a normalizarlo, incluso cuando, especialmente cuando, el hacerlo es conveniente, incluso cuando seguir las órdenes es más fácil que cuestionarlas, incluso cuando todos los demás están mirando hacia otro lado. Carl e Ilse Koch construyeron su imperio porque suficientes personas eligieron no verlos construir fortunas de pertenencias robadas, no ver prisioneros desaparecer después de inspecciones, no ver el sufrimiento ocurriendo literalmente frente a ellos. El imperio cayó no porque el mal fuera reconocido, sino porque el desorden burocrático se volvió inaceptable. Es una distinción que debería atormentarnos, y si nos atormenta lo suficiente, quizás, solo quizás, podamos construir sistemas donde tales imperios de depravación no puedan florecer, donde la próxima persona con los impulsos de Carl o Ilse encuentre obstáculos en cada paso, donde la crueldad sea castigada, no recompensada, donde robar a los muertos sea impensable, no rentable, donde el sufrimiento humano no pueda ser convertido en entretenimiento personal. Es un ideal, quizás un ideal imposible, pero después de Buchenwald, después de los Koch, después de todo lo que aprendimos sobre lo bajo que la humanidad puede caer, no tenemos derecho a aspirar a menos. Las cenizas de Carl e Ilse Koch fueron esparcidas sin marca, las cenizas de sus víctimas también. En muerte, asesinos y asesinados se vuelven indistinguibles polvo. Pero en memoria, en historia, en las lecciones que elegimos aprender o ignorar, la distinción lo es todo. Carl e Ilse Koch fueron monstruos, pero fueron monstruos que nosotros, colectivamente, como sociedades, como sistemas, como humanidad, permitimos que florecieran. Esa es la verdad incómoda. Y hasta que la confrontemos completamente, sus fantasmas permanecen. No en las ruinas de Buchenwald, sino en cada sistema que deshumaniza, en cada burocracia que normaliza crueldad, en cada momento cuando elegimos mirar hacia otro lado porque ver requeriría actuar. Los Koch están muertos, pero las condiciones que los crearon permanecen posibles, y esa es la razón por la que su historia todavía importa. No como historia del pasado, sino como advertencia para el presente y como llamado de atención para el futuro. Fin.